Bamberunatene hende Sende andura piya mankar Kaurudeni Putuni balan Yomanuan Kaurudeni Bienvenidos al Magazine El Pandero, un espacio para tratar temas familiares y sociales a la luz de la palabra de Dios. Para todos ustedes, queridos televidentes, un saludo muy especial de parte de nuestro programa El Magazine El Pandero. Yo como director, John Jairo Murillo Álvarez, quiero darles un abrazo y darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder hacer este programa y de que ustedes, queridos televidentes, puedan hacer parte de este programa que para algunos es nuevo, pero decía yo en el programa anterior que ya durante unos 3 años, por los años del 2009 al 2012, lo hice en el canal 6, Cable Plus. A nuestro canal Cable Plus, Canal Comunitario TV, gracias doy también por esta oportunidad que me dan de volver a dirigirme a nuestros hermanos, a nuestros habitantes del municipio de Guarne y de algunas veredas y de los que nos ven por el internet. Todo esto es gracias a la bondad y el amor y la misericordia de Dios. El Magazine El Pandero, un magazine con un espíritu divino y humano, tocando temas tan importantes y necesarios para nuestra familia, para nuestra comunidad, temas espirituales, sociales, temas que conciernen con el diario vivir y con nuestra calidad de vida. Por eso hoy quiero hablarles de un tema muy interesante, muy importante, porque se ha oído hablar de la sabiduría. La sabiduría. Muchos dirán, ¿qué es la sabiduría? Hay veces decimos, esa persona habla con sabiduría. Esa es una persona sabia. Hay palabras de sabiduría que nos han permitido en la vida tomar ciertos parámetros y tener ciertas ideas de nuestro comportamiento. Por decir, yo recuerdo que mi papá me decía, hijo, al que es terco le irá mal, y al que ama el peligro en él perece. Esas son palabras de sabiduría, porque nos están indicando, nos están induciendo a un comportamiento y a un estilo de vida, que si no lo asimilamos, que si no lo entendemos o no lo queremos practicar, nos va a traer consecuencias. Y es la realidad, porque con los años vi que eso era una gran verdad. Y mi papá me lo repetía casi siempre al salir de la casa. Hijo mío, recuerde, el que ama el peligro, en él perece, y al que es terco le irá mal. ¿Y cómo les parece que una vez experimenté, como dicen, en carne propia, la realidad de esta palabra? No quise entender, no quise hacer caso, no quise tener en cuenta las palabras de mi padre, y dándomelas de muy buen, como se dice, guerrero, me metí en una situación en que la situación me llevó a salir muy mal librado. Me salí de esa situación gracias a mi papá, gracias a él, que era un hombre influyente, un hombre con carisma, y pudo hacerlo. Y miren, detrás de eso se cometen una serie de errores e infracciones, y la infracción o el grave problema fue que me metí con la autoridad. Y la misma palabra de Dios dice que toda autoridad viene de Dios. Ante un evento que se presentó en ese tiempo, hace ya unos años, en Medellín, yo fui y estuve allí en ese lugar con mucha gente. Se aglomeró mucha, pero mucha gente, porque era una persona representante de nuestro país con mucha influencia. Y cuando ese personaje estaba desplazándose del lugar donde estaba a un carro blindado
que lo esperaba. Yo con otras personas que estamos allí lanzamos unos improperios, lanzamos unos agravios contra la persona, porque en ese momento era un representante político y muchos estaban en desacuerdo con él. Y yo, siendo un joven, quise manifestarme allí y lo hice. Pero en el momento en que lo hice, porque lo hice de una manera altanera, grosera y de muy mal gusto, uno de los representantes de la autoridad me tomó y me llevó a la fuerza a un carro que tenían en ese lugar y fui detenido. Miren, por no haber acatado, por no haber tenido en cuenta estas palabras, que yo sé que muchos padres se las dicen a sus hijos: hijo, al que es terco le irá mal y tendrá, como lo tuve yo, problemas. Es la realidad. Y eso es sabiduría. Miren qué tan simple. Y tenemos un referente que ha sido un referente por los siglos, de un hombre que se ha considerado, y no porque nosotros lo digamos, sino que la misma Biblia lo reconoció y se ha reconocido como el hombre más sabio que ha habido en la historia de la humanidad. Y de él hemos oído hablar, el sabio Salomón. Y hay veces de una manera tan despectiva, cuando alguien quiere dar un consejo, cuando alguien se dirige a las personas, muchas veces dicen: este sí se cree el sabio Salomón. Porque como esa persona está hablando con autoridad y con conocimiento, a muchos les molesta. ¿Y qué más sabiduría que la de nuestras madres? ¿Qué más sabiduría de nuestras mamás? Y miren que para tener sabiduría no se requiere ser muy letrado, no se requiere ser una persona con muchos conocimientos, con muchos estudios, con mucha experiencia en el campo de lo social, de lo político, de lo cultural, de lo artístico. La persona sabia es aquella que con pocas palabras dice tanto y ese tanto sirve para que nosotros seamos mejores. Y de ahí que el sabio Salomón fue tan reconocido y será siempre reconocido en toda la historia de la humanidad. Y fue por un hecho que ocurrió, un hecho trascendental. El sabio Salomón era el hijo del rey David. El rey David era el rey de Israel. Cuando murió el rey David, dejó como ese legado a su hijo Salomón. Y él fue luego Salomón, rey de Israel. Pero llegó un momento en que él veía que no tenía como las capacidades, no tenía los conocimientos, no tenía la madurez y la experiencia para gobernar este gran pueblo, porque ya había crecido a través de los siglos. Y él, en un momento de reflexión y de tener un encuentro con Dios, le pidió esto. Pero antes Dios, en ese momento tan especial, en ese encuentro con Dios, Dios que conocía el corazón de este hombre, le dijo estas palabras: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Miren, le dijo Dios a Salomón: pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Y Salomón le dijo al Señor, a Dios: dame ahora sabiduría y ciencia. Dame ahora sabiduría y ciencia. Y miren lo que le contestó Dios: Salomón, por cuanto no has pedido riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que procuran el mal, sino que me pediste sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca la tuvieron reyes que fueron antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Miren qué maravilla, miren qué especial la respuesta de Dios para este hombre. Podía haberle pedido, era el rey de Israel, podía haberle pedido poder para enfrentar a sus enemigos, que eran muchos.
podía haberle pedido estrategias para ganar las guerras. Podía haberle pedido que él fuera el gobernante de Israel y que todo el mundo ante él tuviera que doblegarse. Podía haberle pedido que todo el que fuera ante él tuviera que irle a reconocer, tendría que ir a darle honor, tendría que ir a darle el reconocimiento que él como rey tenía. Pero no, él no se preocupó por esas cosas. Él no se preocupó por la fama, el poder, por tener honra, de que se le diera gloria. Le pidió a Dios aquello que es lo que más se necesita: sabiduría, sabiduría. Y por eso Dios inmediatamente le respondió. Miren, inmediatamente. No lo puso a esperar, no tuvo que ir 10, 20, 30 veces al mismo lugar donde había estado o donde estuvo orando a clamarle por sabiduría. No tuvo que hacer ninguna cosa rara y extraña, solamente con un corazón humilde y dispuesto, siendo él el rey de Israel, le pidió a Dios que le diera sabiduría para gobernar a ese pueblo, para saberle hablar, para saberle dirigir, para saberles qué decir, para saberlos inducir en el camino de la vida, para saberlos ser personas, porque era un pueblo que el mismo Dios llegó a decir, era un pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz, o sea, era un pueblo terco y duro de corazón. Un pueblo que aunque Dios a través de los profetas les hablaba para que le hablaran al pueblo, no les importaba. Después de haber visto los milagros y las bendiciones que Dios hacía con el pueblo, ellos se distraían y volvían a caer en sus mismos comportamientos, en sus mismas necedades, en sus propios pecados. Y este hombre, rey de Israel, Salomón, le pidió a Dios sabiduría. ¿Cuánto necesitamos la sabiduría en nuestra vida? ¿Cuánto necesitamos la sabiduría en nuestro mundo? Por causa de no haber sabiduría, es que los gobernantes toman decisiones que no son sino decisiones basadas en el poder, en el ánimo de lucro, en el deseo de tomar al otro como para hacer con él lo que se pretende. ¿Cuántos lugares están hoy infectados por la falta de sabiduría, de maldad, de negligencia, de odio, de resentimientos? ¿Cuántas guerras se hubieran evitado si el hombre con sabiduría hubiera tomado las determinaciones adecuadas y correctas? ¿Cuántas decisiones que han causado dolor, tristeza, amargura en la vida de muchos se hubieran evitado si hubiéramos pedido a Dios sabiduría? A pocos que hay que le piden a Dios sabiduría, porque lo normal, y es una cuestión religiosa, y tal vez es porque así mismo nos enseñaron, nos pasamos orando por aquello material, por aquello que el mismo Dios dice que nunca nos faltará, porque Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el dueño de los cielos y de la tierra. Dios no nos creó para venir a esta tierra a padecer, a aguantar hambre, a maltratarnos los unos a los otros, a que los otros tuvieran más y otros tuvieran menos, aunque unos se consideraran mejores que otros. No, Él nos hizo y nos creó a todos a su imagen y semejanza. Magazine El Pandero, que todo lo que respire alabe al Señor. Estás viendo Cable Plus Televisión. Ganadero. El virus de la fiebre aftosa se transmite fácilmente. La ropa, el calzado y las herramientas pueden ser portadoras del virus.
No visite predios que han sido declarados en cuarentena por el ICA. Esté en la jugada. Todos unidos contra la aftosa. ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El gobierno, a través de Prosperidad Social, le da un impulso a los colombianos para que abran sus alas y vuelen. Soy líder de la etnia Embera Chamí. Gracias al gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, nos ha cambiado la vida. Antes teníamos que transportar la caña a hombro y nos demorábamos 45 minutos. En este momento con la garrucha nos estamos gastando solamente 15 minutos y esto mejoró la calidad de vida de toda la comunidad. Prosperidad Social. Abrimos tus alas para que vueles. Gobierno de Colombia. Póngale el ojo a sus animales si presentan saliva en exceso, fiebre o ampollas en las pezuñas, ubre o cavidad oral. Notifique de inmediato al ICA o a la UMATA de su municipio. Todos unidos contra la aftosa. ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El gobierno, a través de Prosperidad Social, le da un impulso a los colombianos para que abran sus alas y vuelen. Soy Margarita Ayala y vivo en Bahía Solano. Gracias a Prosperidad Social aprendimos a sembrar. Hoy vendemos salsa de verduras y hacemos chorizo de pescado. Una innovación que se ha convertido en un plato representativo de la región. La calidad de vida de 30 familias ha mejorado porque entendimos que lograrlo es un compromiso conjunto. Prosperidad Social. Abrimos tus alas para que vueles. Gobierno de Colombia. Imagínese un partido de fútbol sin árbitro. Para que el juego avance de manera limpia, es necesario la figura de un tercero o mediador. El Ministerio de Justicia y del Derecho lo invita a conciliar. Si tiene problemas de familia, deudas o de convivencia, inscríbase completamente gratis a la Conciliatón Nacional antes del 15 de septiembre. Arregle por las buenas. Más información: www.minjusticia.gov.co. Gobierno de Colombia. Autoridad Nacional de Televisión. Lo que dice la gente. Es algo único para nuestro país y por supuesto pues va a ayudar a que nos reconciliemos más en este proceso de paz que vivimos. Que su visita nos traiga paz, que nos llene de amor, que nos pueda iluminar, servirnos mucho los unos a los otros, respetarnos mucho los unos a los otros, compartirlo mucho lo poco que tengamos. Tener confianza como colombianos de que sí se puede y que con la paz lo vamos a lograr. Que sí es posible volver como a renacer uno. Nosotros tenemos café y caña. Me motiva mucho, me da mucha alegría. Yo me pongo a coger café, trabajamos de cuenta nosotros, que es lo más importante. El café se lo vendemos a la federación, una parte. El proyecto de la caña, nosotros dejamos la panela para el gasto y la otra la vendemos en los supermercados. Si no hubiera sido por Restitución, nosotros no hubiéramos salido adelante. Alabemos a Dios con pandero y con danza. Magazine El Pandero. Seguimos con este tema tan importante, la sabiduría. Y hablando de un hombre que a través de los siglos se ha reconocido como el hombre más sabio. Y no solo porque los mismos hombres lo reconozcan, sino porque la misma Biblia nos lo ha hecho conocer así. Salomón. Y este hombre quiso dejarnos ese legado y a través de unos consejos llamados proverbios nos dejó muchas de sus enseñanzas que son fáciles de cumplir, que deben de ser parte de nuestra vida diaria, porque son consejos que es necesario
tener presente. Yo recuerdo hace muchos años, en la escuela, cuando estudiaba primaria, se nos hacía leer un libro que se llamaba La urbanidad de Carreño. La urbanidad de Carreño, un libro escrito por un hombre común y corriente, pero un hombre que amaba la humanidad, un hombre que amaba al prójimo. Y siempre ha habido problemas en la humanidad. Muchas veces se dice que todo tiempo pasado fue mejor. No, en todo tiempo y en todo lugar ha habido problemas, ha habido dificultades, ha habido falta de entendimiento. De ahí las guerras, los conflictos, los odios, las venganzas, los resentimientos, las diferencias de clases. Qué tristeza. Pero este hombre nos dejó este legado. Y Carreño, en aquel entonces, nos escribía y nos hacía saber de las normas de urbanidad, del comportamiento, cómo deberíamos de ser ante Dios y ante la sociedad, normas de conducta, normas de vida que eran tan indispensables y necesarias para un diario vivir: el saludo, el respeto por el otro, la amabilidad, las buenas palabras, los buenos comportamientos, las buenas acciones, que se perdieron porque simplemente nos parecía que eso era una tontería. Yo que voy a saludar a aquel otro, yo que voy a saludar a tal persona, si esa persona no me saluda a mí, yo tampoco la saludo. Y yo por qué tengo que ir a servirle al otro si el otro no me sirve a mí. Y yo por qué tengo que ayudarle al otro si ese otro no me ayuda a mí. Que se defienda él solo, que haga él lo que quiera, que yo hago lo que quiera. Esa forma de hablar y esas cosas que parecían ser cosas del momento se fueron encajando en el corazón del hombre, se fueron encajando en su vida y empezaron a hacer un efecto. Y un efecto que fue productivo, o se fue produciendo mejor en otros. Y se fueron perdiendo esos valores que nuestros abuelos, nuestros antepasados nos fueron dejando como un legado. Y se fueron perdiendo y nos fuimos volviendo permisivos. Porque esa es la realidad. Fuimos siendo permisivos y considerando que nuestros derechos nos daban la libertad de permitir hacer al otro lo que le diera la gana y de permitirnos a nosotros mismos también hacer lo que nos consideráramos posible hacer. Y todo eso nos fue llevando a un desorden, a un caos moral, a un caos social que hoy en día nos hacemos la vida prácticamente insoportable. Y de ahí que mucha gente dice: yo prefiero estar solo que estar acompañado o estar en medio de otras personas. ¿Para qué? Si eso para mí no sirve de nada. A mí es mucho el daño que me han hecho. Entonces, como he hecho daño, ¿qué considero? Que debo de hacer daño. Pero la sabiduría nos dice cosas tan diferentes. La sabiduría nos dice cosas tan distintas. Y de ahí que los consejos de Salomón son tan importantes en este tiempo como lo fueron en ese tiempo en que él vivió. Y saben, Salomón vivió mucho antes que Jesús, siglos antes de que Jesús viniera al mundo. Ya había existido el profeta Salomón y hablaba de una manera como si él supiera que a través de los siglos y de la historia estas mismas palabras y estas mismas frases iban a ser tan importantes y necesarias en la vida. Y miren, el primer principio que Salomón quiso dar a conocer y que la humanidad entera lo supiera y que estuviera para siempre es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Miren, decirlo un hombre, el rey de Israel, el hombre más importante y más poderoso en la tierra en ese tiempo. Era el hombre más rico que existía.
Y Dios lo dotó no solamente de sabiduría, de ciencia, de conocimiento y de inteligencia, sino que le dio todas las riquezas y los bienes. ¿Cuánta riqueza no tendría? Que el palacio de Salomón era un palacio hecho totalmente en oro. Las riquezas de él eran inimaginables y sin embargo los reyes de otros lugares que llegaban a visitarlo le llevaban oro, animales y bienes. Y este hombre con todo esto no se ufanó de su riqueza, de su poder, de sus conocimientos, sino que llegó y dijo: el temor de Dios es la sabiduría. O sea, la sabiduría no es tanto conocimiento, no es tanto saber. Miren, quise saber qué decía el diccionario enciclopédico, porque es bueno saber qué dicen los hombres. Yo dije, Salomón dice que la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué dice el diccionario enciclopédico? ¿Y saben lo que dice el diccionario? Dice, sabiduría es conducta prudente en la vida o en los negocios, conocimiento profundo en ciencias, letras o artes, conocimiento en todo. Eso es lo que al hombre le ha parecido que es la sabiduría. Mucho conocimiento, mucha inteligencia, mucha ciencia, mucho poder. Y eso ha llevado al hombre que desconozca a Dios, el dador de la sabiduría. El temor de Dios es la sabiduría. De ahí parte todo. O sea que tú puedes tener dificultades económicas, puedes tener problemas de salud, puede ser que por cuestiones no pudiste tener una educación, no pudiste ingresar a la universidad. Puede que seas una persona que no ha salido de tu entorno, de tu vereda, de tu casa, del espacio donde estás. Puede ser que seas una persona que no ha leído libros, o si ha leído poco. Puede ser que es una persona que no se ha relacionado con gente de muchos lugares, que no se ha relacionado con personas influyentes en la política, en lo social, en lo religioso, en la comunidad. Pero puedes tener sabiduría. Puedes tener sabiduría. Y se los digo ¿por qué? Porque mi mamacita, una mujer que no estudió, solo hizo hasta 2º grado de primaria, una mujer de pueblo, campesina, una mujer de condición humilde, nos hablaba con una sabiduría que nos dejaba perplejos. Muchas veces, siendo mi papá un hombre muy letrado, un hombre muy culto, un hombre con una gran inteligencia, un hombre que le hablaba a las multitudes porque tuvo la oportunidad de servir en diferentes estamentos sociales y religiosos, hablaba tanto mi papá que la misma gente podía escucharlo 2, 3 horas. Pero llegaba un momento en que en alguna situación familiar de la casa, alguna situación económica, algún problema de salud de alguno de los miembros de la familia, por alguna situación de diferencias, mi papá nos hablaba y nosotros le escuchábamos. Pero cuando mi mamá nos hablaba, nos dejaba perplejos, porque en 2 o 3 palabras podía decirnos lo que mi papá, en una meditación, en una reflexión, porque nos llamaba continuamente a reflexionar sobre algún asunto, alguna situación familiar, él nos hablaba y con esa riqueza de la palabra nos instruía y nos guiaba. Pero mi mamá con 2 o 3 palabras nos dejaba perplejos, porque nos decía unas verdades, nos decía unas realidades, que nos decía: hijo, ¿de qué te sirve, hijo, que estés tan bien vestido? ¿De qué te sirve que tengas 2 o 3 pesos en el bolsillo si sos tan egoísta? Ya uno decía: uy, ¿qué es esto? Porque vio que de pronto uno tuvo un desplante con un hermano, porque de pronto ella vio que uno tuvo una actitud con alguien de la que uno no hizo bien las cosas. Entonces miren, la sabiduría no requiere de tanto conocimiento como lo dice el diccionario, de tantas letras, de tanto buscar el poder, sino de saber comprender la realidad de la vida y de saber entender que Dios
es el Señor de todo lo creado y que solo a Él debemos darle honra, gloria y alabanza. Y de ahí que quiero compartir con ustedes algunos consejos que el sabio Salomón nos dejó para que sirvieran como un legado o como una directriz en nuestra vida. Miren qué frases tan simples, dichas hace miles de años, mucho antes de que Jesús viniera al mundo. Este sabio Salomón las escribió y que hoy en día son vida, hacen parte de la gran realidad y que debemos practicar. Lo dice el sabio Salomón así: hijo, escucha a tu padre y a tu madre, porque el hijo sabio es alegría para su padre, pero el hijo necio es el pesar de su madre. Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no deja sin comer al justo, pero frustra la avidez de los malvados. Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riqueza. El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. La memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de gusanos. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y perezoso va camino al desastre. Quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Quien guiña el ojo con malicia provoca pesar. El necio y el altanero van camino de la perdición. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. En los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio solo castigo. El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. Y nos sigue el sabio dando consejos. Entre ellos, uno que me llamó mucho la atención, siendo que todos me llaman la atención y me gustan y los quiero hacer mi estilo de vida. El que perturba su casa no hereda más que el viento, y el necio termina sirviendo al sabio. Miren, el que perturba su casa no hereda más que el viento, y el necio termina sirviendo al sabio. El fruto de la justicia es árbol de vida, pero el que arrebata vidas es violento. Si los justos reciben su pago aquí en la tierra, ¿cuánto más los impíos y los pecadores? El que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. ¡Qué consejos! ¡Qué maravilla! Yo sé que ustedes sienten algo especial como lo siento yo cuando escucho estas palabras. Que Dios nos dé sabiduría a todos. Les amo, bendiciones. Hemos llegado al final del Magazine El Pandero. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones. අත්තන මල මුදුනේ